Hola chicos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro estudio de Job. Vamos a esperar a que se conecten un poco para iniciar la oración. Me van diciendo si logran escucharme, por favor. Si me escuchan, todo bien. Gracias. Vamos a esperar unos segundos más para que se vayan conectando las personas, van a decir los humanos. Hola. Hola, hola, hola. Bueno, mientras se conectan, se empiezan a conectar, vamos a continuar con el estudio de Job. Vamos ahora a estudiar Job 33. El lunes, bueno, primero que una disculpa por no transmitirlo ayer. Pero, bueno, hablaron sobre Eliud el día lunes. Y Lizeth nos comentaba que no daba un versículo base, que era que no tomara, creo que sería a Timoteo. Entonces esto es por eso la continuación de Eliú. Realmente es un capítulo bueno. Bueno, a mí me gustó mucho. Y bueno, vamos a iniciar orando y que Dios tome el control de este tiempo en estos momentos, ¿de acuerdo? Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, Padre. Gracias, Dios, por tus misericordia en nuestra vida día a día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien nos guarda. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú eres el único quien nos acerca al Padre y que tú eres el único que nos guía por sendas de justicia y de verdad. Hoy yo te pido, Padre, que en estos momentos, Señor, en este día, seas tú, Padre, tomando el control de este estudio, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú llenándonos de ti día a día, Señor, y que juntos podamos aprender más de ti, conociéndote más a ti a través de tu palabra. Yo te doy muchas gracias, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien guíes este estudio, que seas tú hablando a nuestras vidas. Y todo lo dejo en tus manos. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si no logran escucharme, me anuncian, por favor, porque me arde un poco la garganta. Entonces, si me sale el gallo, tampoco se rían, porque es muy gracioso. Entonces, vamos a continuar con la lectura de Job. Vamos a Job 33, por favor. Espero todos tengan su Biblia a la mano. Es un tema que impacta mucho mi vida y espero que también sea la de ustedes. Entonces, vamos a verlo en 3 partes, ¿de acuerdo? Job 33, del 1 al 7. Y dice: Por tanto, Job, oye ahora mi discurso. Bueno, el título es Eliú censura a Job. Dice: Por tanto, Job, oye ahora mi discurso y presta atención a todas mis palabras. Ahora abro mi boca en mi paladar. Las palabras proceden de la rectitud de mi corazón y con sinceridad mis labios hablan lo que saben. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento de Todopoderoso me da vida. Contradíceme si puedes, colócate delante de mí, ponte en pie. Yo, al igual que tú, pertenezco a Dios. Del barro yo también he sido formado. Mi temor no te debe espantar, ni mi mano agrevarse sobre ti. Vamos. Perdón, chicos, se está fallando el internet. Donde vivo hace mucho aire y no llega muy bien la señal. Creo que lo van a empezar a ver. Bueno, creo que hoy va a ser un día con comerciales, así que no va a ser tan tedioso. Entonces, veamos de Job 33 del 1. A diferencia de Eliud, a los amigos de Job que en un principio,
O sea, sus amigos desde un principio lo atacaban, le decían y lo acusaban de un pecador. Pero aquí Eliú le dice a Job, o sea, tú y yo somos iguales, ante Dios ni uno es más que otro. Y Eliú estaba dispuesto a escuchar a Job. O sea, cuando le dice, contradíceme si puedes. O sea, estaba dispuesto a escucharlo, estaba dispuesto a escuchar lo que Job tenía, quizás para defenderse. No, o sea, tomó en principio una actitud diferente a lo que hicieron sus amigos. Y el libro estaba diciendo a Job, esto era para indicarle que él sí lo podía comprender, que se sintiera con esa confianza de que él no lo iba a juzgar como lo hicieron pues sus amigos y como lo vimos desde un principio. Y todos esos capítulos los hemos visto hasta el 30, creo que 30 dejaron de hablar. Ok, entonces aquí primero vemos una actitud distinta del libro. Vamos a estar leyendo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer Job 33, del 8 al 13. Y dice: ciertamente has hablado a oídos míos, y el sonido de tus palabras he oído. Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. Dios busca pretextos contra mí, me tiene como su enemigo, pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. Pero déjame decirte que no tienes razón en esto, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te quejas contra él, diciendo que no acciones? Esto es muy fuerte y aquí creo que aquí es donde nos vamos a tardar un poco más. O sea, Eliú tenía presente las palabras de Job que había dicho, o sea, y las vuelve a repetir. Lo podemos ver lo que decía, ¿no? Los amigos de Job decía y Eliú hace algo diferente y repite lo que Job dijo en su momento. Repite, ¿no? Job ha dicho que no había hecho, que no merecía ese castigo. Lo podemos ver en el capítulo 9, el cual Eliud indica que es incorrecto, que quizás las acusaciones constantes de sus amigos lo llevaron a decir ese tipo de cosas, porque entre tanto ataque que tenía, lo que Job buscaba era poder defenderse de lo que sus amigos, porque en algún cierto punto de que lo rechazaran, acusando de que era un pecador, de que confesara sus pecados. Yo supongo que a Job lo llenó de enojo, de ira, y entonces él hablaba, intentaba defenderse para poder callar a sus amigos y en este caso, o sea, no pisotearan tanto su nombre, tanto pues sí, su nombre de él, que como lo habían hecho, ¿no? De que lo habían acusado de que él había pecado y que por eso sus hijos, que él tenía un pecado, lo malo. Y vimos varios versículos. Sus amigos quizás sí tenían la razón, pero en ese momento para Job no, sí, no era para Job esos consejos. Quizás para otros sí, pero para Job no en esos momentos. Cuando Job dice que él había sido limpio y sin defecto, o sea, no estaba ante él, vaya. O sea, que en un momento Job dijo que Dios es lo enemigo y que esto lo había dicho, bueno, lo podemos ver en que lo dijo en el capítulo del 11, lo vimos en que lo dijo del 3 y 10. Sería muy tardado volver a los capítulos, espero y si se acuerden y si los han visto pueden. Job se expresaba, él decía que Dios lo había olvidado porque lo veía como su enemigo y que había puesto sus pies en el cepo. El cepo, bueno, era un castigo que consistía en poner a la persona en un tipo de botas pesadas para que no se pudiera mover. Eso es a lo que se semejaba al cepo, o sea, de que Dios le había puesto un castigo para que él ya no avanzara más y no se pudiera mover. También Eliú dice aquí que Job
que sí, que Dios tenía que dar cuenta de sus actos. O sea, vemos en un punto donde Job le pide una respuesta a Dios del por qué estaba pasando eso. Entonces, Eliú le indica que se ha equivocado, pero no de una manera tan tajante, sino de una manera de hacerle entender como que comprendiéndolo, porque él retomaba sus palabras de lo que dijo una vez, de lo que había dicho en capítulos anteriores. Entonces, sus palabras y fue más humilde al decir que estaba en un error y no con un afán de molestarlo o acusado de pecador. Y bueno, como que justamente porque él tampoco sabía lo que estaba pasando. Entonces Eliú dice que Job era, le daba a entender que él no era un hombre a la altura de Dios, que o sea, que no se podía poner a, dirían en palabras más vulgares, al tú por tú, ¿no? O sea, pues sí, a reclamar a Dios cuando no era, vaya, o sea. Y bueno, aquí también Job habló que parecía que le estaba pidiendo cuentas a Dios al disputar con Dios. No sé si recuerdan en los anteriores cuando Job dice, o sea, él ante Dios quería una respuesta de Dios y Job que no está sabiendo que todo lo que ha pasado no supo pasar por las pruebas. O sea, no pecó contra Dios, nunca blasfemó contra Dios. La actitud que tomó, lo pudimos ver que llegó a un punto donde se mamá, donde maldecía todo, donde le reclamaba a Dios, que le hacía entender que Dios estaba siendo injusto con él y que él no entendía por qué si él era justo. O sea, Job quizás entre el medio del dolor, el enojo, en la confusión de que no sabía lo que estaba pasando, tomaba ese tipo de actitudes y no supo actuar quizás como lo actuar enfrente de una situación y lo primero que hacemos es ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo hago las cosas bien? El querernos justificar siempre con Dios, ¿no? Entonces, enseña que, que Dios siempre nos debe dar una explicación. Y lo podemos ver en Job, que él exigía una explicación de Dios hacia él y por qué estaba pasando todo eso. Pero en realidad, dije que iba a haber comerciales, lo advertí desde el principio. Se está trabando esto. Pero bueno, continuemos mientras el internet agarra. Entonces, le seguía hablando de que el mundo nos enseña que Dios siempre nos tiene que dar una explicación de todo, de por qué hay guerras, por qué existe la maldad, por qué estoy pasando por este problema, por qué tuvo que pasar esto. Cuando realmente nosotros somos creación de Dios, cuando nosotros le pertenecemos a Dios y vimos desde un principio que aquí vamos a ver la soberanía de Dios. Entonces, cada situación que pasa, cada momento que pasa, no somos quien para reclamarle a Dios o preguntarle el por qué pasó esto, porque después de todo somos su creación y Él puede, porque así es su soberano. Entonces, podemos ver esto en Salmos. Vamos a Salmos, por favor, 24. Y vemos en del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Sí, lo principal del por qué es nuestro derecho de reclamarle a Dios y por qué Job quizás cometió ese error de pedir una respuesta. O sea, él no tenía el derecho de hacerlo porque en primera, pues, y Dios podía hacer como puede hacer con nosotros lo que él quiere. Sin embargo, sabemos que hubo un propósito. Podemos ver en Isaías 56, un versículo que realmente me gusta y es muy conocido por muchos de ustedes, creo, y es como que muchas personas lo usan, lo entienden.
lo agarran también como promesa. A mí en lo personal es un versículo que me ha dado mucha esperanza y parece que es uno de mis versículos favoritos. Vamos a ver, Isaías 55 del 8 al 9 y dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Es sorprendente, o sea, cada situación que nos pasa, cada momento que hemos vivido, que quizás nos ha marcado a muchos y cada quien sabe cómo ha llevado su vida, cada quien entiende o sabe qué es lo que ha pasado. Y si se ponen a analizar y se ponen a pensar, aunque no entiendan las cosas, todos esos sucesos, dije que iba a haber comerciales, es el tercer comercial que hay, lo siento, perdón. Pues seguíamos hablando de Isaías 55 del 8 al 9. Entonces, a Job, todo lo que le pasó tenía un pensamiento. Bueno, no un pensamiento, tenía un propósito. Un propósito que él no entendía, un propósito que él no conocía y que no se imaginaba lo que realmente estaba pasando en los cielos. Así pasa con nosotros en nuestra vida. Pasan circunstancias, pasan situaciones que quizás nos vamos a morir también y no vamos a entender por qué sucedieron. Pero para Dios todo estaba planeado, para Dios Él ya lo tenía escrito y Él quería que las cosas fueran así. Entonces, muchas veces, digo, en nuestro dolor, y no a Dios, pero hay que recordar una y otra vez que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que Él nos lleva a lugares, a momentos, a cosas que jamás imaginamos, porque todo lo que nos pasa tiene un propósito grande, un propósito que aunque en un momento duela, Dios Dios tiene el control de todo y Él nunca será escapado nada. Y nosotros no lo vamos a entender porque ¿quiénes somos para entender a Dios o quiénes somos para cuestionarle a Dios? Como habíamos visto en Salmos, simplemente somos su creación y Él es soberano y Él puede hacer y deshacer con nosotros lo que Él quiera. Pero aún sabemos, y lo dice igual en la palabra, que a lo que todas las cosas logran bien a los que le aman. Entonces, por esa parte podemos estar tranquilos, porque aunque vengan más de 1000 situaciones, más de 1000 enfermedades, más de 1000 cosas, debemos entender y confiar que todo tiene un propósito y que es Dios tomando el control y nos llevará a otro nivel y a otro paso. Quiero que vayamos a leer también Daniel 4:35. Vamos a Daniel 4:35. ¿Alguien me puede decir dónde está Daniel? No es cierto. ¿Dónde está Daniel? Esperen, no me presionen. Vamos a leer Daniel 4:35. Olvídenlo, qué oso. No sé dónde está Daniel. Ahí encontré a Daniel. Daniel 4:35. Y en Daniel 4:35 dice... sí, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? ¿Se dan cuenta? O sea, en la Biblia nos habla que nosotros no somos quien para reclamarle a Dios, no somos quien, o sea, al lado de él somos nada. Suena fuerte, pero nosotros no somos nada al lado de Dios y no somos quienes para reclamar. Simplemente como hijos nos toca confiar en que todo va a estar bien y que aunque quizás no sea el momento en que las circunstancias vayan mejorando, pero en algún momento todo va a estar bien. Pero en el tiempo de Dios, en su voluntad y en su propósito. Mientras tanto también podemos confiar que no estamos solos porque Él en todo ese transcurso, en todo en ese momento, Él nos está sosteniendo, como sostuvo a muchas hombres, muchas mujeres de la Biblia, que después vamos a irlos estudiando poco a poco. ¿De acuerdo? Ahora quiero que leamos Job, igual, continuamos con Job 33,
del 14 al 16. Y dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Este versículo se me hizo hermoso, se me hizo muy bonito, porque, o sea, vamos a leerlo otra vez. Dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. ¿A qué vamos con esto? Que Job buscaba respuestas. Job en ese momento decía que quería que Dios le hablara y no escuchaba, o sea, él no escuchaba a Dios, no veía a Dios, no veía que Dios realmente le estaba hablando, porque estaba cegado con el dolor, cegado con el enojo, con las dudas. Pero así nos pasa luego a nosotros, en medio del dolor, en medio de las angustias, en medio del enojo, en medio de muchas dudas que pueden surgir en nuestra vida. No escuchamos a Dios y no decidimos escucharlo, pero Dios es tan hermoso, es tan misericordioso que nos habla, y sé que quizás a muchos que quizás están viendo esto, Dios les ha hablado, Dios les habla a través de la palabra, a través de las personas, a través de sueños, y es algo muy hermoso. Aquí el libro indica que el propósito, que todo el dolor tiene un propósito, y también lo hemos visto desde que inició el estudio de Job, que hay consecuencias que van a ser por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, y vamos a sufrir y nos va a doler, pero también va a haber dolores para glorificar a Dios, van a haber pruebas con propósitos grandes en Dios, y es algo que debemos entender muchas veces, y creo que, bueno, ya nos quedó, bueno, al menos ya me quedó claro, porque es lo que hemos visto desde el capítulo 1, que hay cosas y Dios va a permitir ciertos dolores, ciertas circunstancias para acercarnos más a Él, para aprender más de Él, y otras circunstancias van a ser, y otros van a ser por nuestro pecado y nuestra desobediencia. Y bueno, aquí Dios podemos ver que desde el Antiguo Testamento Él ha hablado en sueños. Él habló, por ejemplo, a Abimelech, a Jacob, a Labán, a José, a Salomón, a Abraham. Si hemos o han leído el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios en ese tiempo les hablaba a través de sueños. José el soñador creo que era uno de los principales, o era Daniel, no me acuerdo. Pero Dios le hablaba en sueños a los... En el, y, y quiero hacerle una pregunta. Me llama mucho la atención. ¿Ustedes creen que en la actualidad, en los días de hoy, Dios aún nos habla por medio de sueños? Espero que participen. Ojalá y me puedan responder. Quiero saber su opinión. Si ustedes creen que en la actualidad Dios aún nos habla por sueños. Espero alguien responda y quiera responder. Si no, no se preocupen. Pregúntenselo y respóndanselo ustedes mismos. Bueno, si quieren. Pero bueno, yo les voy a decir los argumentos. Hay quienes dicen que no, que Dios ya no habla por sueños en la actualidad, porque todo ya está relevado en su palabra. Y lo podemos ver en Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos 1 del 1 al 2. Hebreos 1 del 1 al 2. Vuelvo a repetir. ¿Creen que en la actualidad Dios sigue hablando a través de sueños? Unos dicen que no, porque dicen que todo está revelado en la palabra. Y lo podemos ver en Hebreos 1 del 1 al 2, que dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, muchos dicen que ya no hablan en sueños porque ya todo está relevado
Gracias. Alguien comentó y dijo que ella sí cree que Dios nos sigue hablando en sueños. Vámonos. Bueno, aquí entonces por eso nos dicen, bueno, dicen algunos que Dios ya no habla en sueños porque todo está relevado. Hay otros que dicen que sí, Dios aún nos habla en sueños porque Él lo prometió. Él lo prometió y lo podemos ver en Hechos 2:17. Ahora vamos a Hechos 2:17. Hechos 2:17. Hecho. Ahí va. Después de Hechos 2:17. Dice... ya lo perdí. Ya lo encontré. Dice, y sucederá en los últimos días. Dios dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Entonces, con este versículo nos abarcan que sí, que Dios aún nos habla en sueños, y de hecho hay otro versículo que dice que en los últimos tiempos también los jóvenes tendrán visiones, y estamos en los últimos tiempos. Entonces, posiblemente Dios sí nos habla en sueños. Yo en lo personal creo que sí nos habla en sueños, pero tristemente hay muchas personas que se pierden. O sea, Dios sí habla en sueños, pero ¿cómo les diré? Como que luego es más su emoción y lo malinterpretan. Sabemos que lo más seguro y cuando Dios nos abre a lo que podemos acudir y es lo más seguro, es a su palabra. Su palabra es lo más seguro, lo correcto, la verdad. Pero sí, yo también opino que Dios nos habla en sueños. Hay otra respuesta que dice que tal vez sí. Bueno. Y bueno, podemos también ver que, o sea, no solo Dios habló en el Antiguo Testamento a través de sueños, sino también podemos ver que en el Nuevo Testamento Dios siguió hablando a través de los sueños. Podemos ver un ejemplo a la esposa de Pilatos, que eso lo podemos encontrar en Mateo 27:9, y además aún existen 50 referencias en las que Dios envió un mensaje personal a través de los sueños. Pero le menciono, a veces muchos se confían más en sus sueños y hoy en día es muy peligroso. Por eso han salido como que falsos profetas y que Dios va a llevar el mundo y ese tipo de cosas. Pero sabemos que lo más seguro siempre es su palabra y que ahí podemos saber siempre su voluntad. Así que ya tengo 2 respuestas y después, bueno, estos 2 versículos analícenlo, estudienlo si quieren y ya después en el siguiente video pues podemos retomar el tema si aún creen que Dios habla en sueños en la actualidad o si ya no habla en sueños en la actualidad. Yo digo que sí. Y bueno, vamos a seguir leyendo Job, regresemos a Job, no nos desviemos. Sigamos leyendo Job 33, nos quedamos en el versículo... ¿En qué versículo nos quedamos? En el 16. Vamos a leer el 17. Dice, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Bueno, aquí podemos seguir viendo que aún sigue hablando de que Dios en su misericordia nos sigue hablando y que muchas veces las situaciones pasan, a veces personalmente, para bajarnos un poco de nuestra nube, ¿no? Porque podemos caer en vanagloria, en ser independiente o creer que somos independientes de Dios y que podemos solos. Entonces, muchas veces Dios nos castiga, nos da una lección o nos habla fuerte, ¿no? Y eso dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces, pues Dios nos corrige cuando ya perdemos como que el piso. Así que, perdón. Leer del 18 al 20 dice, libra su alma de la fosa y la vida de pasar el Seol. El hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Aquí igual seguimos hablando
bueno, sigue hablando el Liud de que el dolor es permitido, sí, con un propósito. Y como vemos, puede que sea para bien, puede que sean nuestras propias consecuencias, o puede que en su misericordia de Dios pues nos castigue y nos dé una lección pues para no perdernos, porque después todos sabemos que esta vida es pasajera y lo que al final importa es que nuestra alma sea salva y pasar la vida eterna con Él. Entonces recordemos que a veces el dolor permitido por Dios es por un propósito. Pero vuelven a recordar que otras son nuestras consecuencias. No nos vayamos a desviar de esto, hay que dejarlo muy en claro. Vamos a leer Job 33, del 23 al 25, y dice: si hay un ángel que sea su mediador, uno entre 1000, para declarar al hombre lo que es bueno para él, y que tenga piedad de él, y diga: líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate. Que su carne se vuelva más tierna que en su juventud, que regrese a los días de su vigor juvenil. Esto también se me hizo muy bonito, porque, bueno, aquí dice Liud que Dios puede avisar, puede hablarte a través de las personas, de ya sea de un hermano en Cristo, del pastor, de un amigo, de algún familiar, pero tristemente no todos tienen quizás esa bendición de poder ser hablado, de que Dios quizás te hable a través de una persona que te corrija. También podemos ver muchos consejeros igual en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de cómo Dios los usaba para hablarles fuertemente a su vida y confrontarlos en su pecado. Y bueno, aquí da a entender que Dios estaría usando a Eliud como ese predicador para anunciarle a Job que Dios aún estaba en control y que lo amaba. Y bueno, sí lo podemos ver, ¿no? Porque después de cómo la actitud de Eliud, la diferencia de diferente y lo estamos viendo. O sea, Eliud fue con más humildad, con más amor, con más compasión, dispuesto a comprenderlo, dispuesto a escucharlo, pero también a confrontarlo. Y bueno, vamos a leer del 26 al 33. Y dice: entonces orará a Dios y él lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia el hombre. Cantará él a los hombres y dirá: he pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. He redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. Dios hace todo esto con frecuencia a los hombres para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Pon atención, Job, escúchame, guarda silencio y déjame hablar. Tienes que decir, respóndeme, habla porque deseo justificarte. No, escúchame, pon atención y te enseñaré sabiduría. Ya vamos a acabar, ya es todo. Ah, no es cierto, vamos a explicar esto. Aquí Liu dice que el hombre recibirá la restitución de parte de Dios. Y lo podemos ver cuando Dios usa a los predicadores o Dios usó a alguien en nuestra vida para hablarnos de Él y confrontarnos en nuestro pecado y reconocer que somos pecadores y que necesitábamos a Jesús y, y llevarnos a ese arrepentimiento, guiarnos a través de una oración de fe. Y Dios usó a alguien en nuestra vida para podernos volver de nuestros malos caminos. Sabemos que después todo fue el Espíritu Santo convenciéndonos, pero Dios en su misericordia usó a alguien y por eso es que debemos dar gracias, porque hoy en día podemos estar aquí conociendo a Jesús. Sabemos que Él podemos ser justificados, pero en su misericordia y en su gracia Él nos llama y nos ama. Y Eliud dice que el hombre será restituido en el nombre de Dios. Ya había dicho eso, ¿verdad? Y bueno, vemos que también el pecador tiene que confesar y arrepentirse de su pecado ante Dios. También lo podemos ver en la Biblia, que confesar nuestros pecados unos con otros. Y eso es una fortuna. Y es como que lo más hermoso, ¿no? Porque aquí Eliud le dice, escúchame, ¿cómo dice? Dice, Dios hace todo esto con frecuencia a los hombres para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida.
esto es algo hermoso, o sea, Dios Jesús en su misericordia, incluso a nosotros mismos nos llama ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos, porque en su misericordia, en su gracia, Él viene por su pueblo, Él viene por sus hijos y viene a rescatarlos y nos usa a nosotros. Hemos visto que somos llamados a llevar el Evangelio porque así como otras personas respondieron a ese llamado y nos hablaron a nosotros, nosotros tenemos que hacer lo mismo, guiar a esas personas a confesar sus pecados, a ayudarles a que hacer una oración de fe, a predicarles la palabra, a enseñarles la palabra, a hacernos nuestros discípulos, irlos guiando. Eso es lo más hermoso que quizás como hijos podemos hacer, pero no lo hacemos. Es nuestro primer llamado quizás y no lo hacemos. Tristemente no lo hacemos. La iglesia se duerme, la iglesia está en su zona de confort, a gusto, nada más de lejitos viendo, dirían, al pecador, pero siendo honestos y que nosotros como jóvenes tampoco lo hacemos y sabemos que hay muchos jóvenes perdidos, hay muchos jóvenes llenos de vacíos emocionales, jóvenes que buscan llenarse a través de la droga, la fiesta, de la fornicación y aún nosotros siendo jóvenes y quizás pudiendo acercarnos a ellos, hablarles de alguien, de Jesús, que Él murió por nosotros, de que nosotros somos pecadores, pero por fortuna, por su regalo, por su gracia, tenemos a Jesús y por Él nos podemos acercar al Padre, no lo llevamos. Y eso es muy triste en la actualidad, porque, repito, somos llamados para llevar y no lo hacemos. Y no es tan solo, por ejemplo, ahorita no podemos salir, y pues no podemos salir todavía, pero entre sus amigos, entre su familia, siendo honestos, les hablamos de Jesús, aún sabiendo que tienen problemas, que quizás están pasando por una mala situación, les hablamos de Jesús, les presentamos a Jesús como su Salvador, les hacemos entender que realmente están en pecado. Realmente sabemos que confrontar a alguien en su pecado es duro, porque aunque nosotros nos han confrontado en nuestro pecado, nos dolió, nos enojó, porque no nos gusta aceptarlo. Pero ese es nuestro llamado y aquí es un ejemplo de este Liud, o sea, me encantó esta parte. Dios hace todo esto con frecuencia a los hombres para rescatar su alma de la fosa. Y Dios hace todo esto en la actualidad y nos usa a nosotros para rescatar almas y no se pierdan en el castigo eterno. Y bueno, continuamos. Bueno, vemos aquí cuando dice, pon atención, Job, escúchame, guarda silencio y déjame hablar. Si tienes algo que decir, respóndeme, habla porque deseo justificarte. Aquí Eliú le pide a Job que le diga si no está de acuerdo con él. O sea, no solamente se dedicó a hablar y a aventar palabrería y media, sino le pidió su opinión. O sea, ¿tú qué piensas de lo que te estoy diciendo? Y qué hermoso, o sea, creo que Eliud realmente hizo la diferencia ante Job. Y Eliud dice, me gustaría escucharte si Job es inocente de lo que está acusado. O sea, él le da esa oportunidad de hablar, le da esa oportunidad de expresar lo que él quiere. Y eso es hermoso porque Dios a veces en su misericordia nos escucha, pero realmente, y siendo honestos, no tenemos palabras, o sea, no podemos justificar nuestro pecado, nuestra maldad, porque no hay cómo ni por qué, sino realmente somos pecadores, pero aún Dios nos decide escucharnos y es lo más hermoso, aún sabiendo que nosotros no tenemos cómo justificarnos ni cómo defendernos. Y bueno, me encantó lo último que dice, si no, escúchame, pon atención y te enseñaré sabiduría. Y la verdad es que muchas veces creo que es mejor guardar silencio. Guardar silencio, escuchar a Dios, dejar que nos confronten con nuestro pecado o que nos animen o que nos fortalezcan. Pero a veces guardar silencio nos llena más de sabiduría y aprendemos más que querer
estar hablando creyendo que tenemos la razón o creyendo que estamos justificándonos. Sí. Y muchas veces lo mejor es guardar silencio y escuchar a Dios, porque podemos decir, es que no escuchamos a Dios, es que no me está hablando, necesito escuchar su voz, necesito que Dios hable a mi vida, pero ¿cómo quieres que te hable si jamás te callas? Entonces, aprendamos a guardar silencio y escuchar a Dios. ¿Y cómo es escucharlo? Leyendo su palabra. Todo lo, Esto es todo por hoy. Es el libro Pop 33. Ojalá, ojalá Dios haya hablado a su vida. Dios me habló mucho a mi vida. Y bueno, vamos a orar. Me dio mucho gusto ver a personas con... Y ya, terminemos. Gracias por este momento, por permitirnos, Dios, saber, entender que, que tú en tu misericordia pusiste a personas para hablarnos de ti, para confrontarnos con nuestro pecado, incluso a veces para animarnos, para fortalecer. Sabemos que eres tú dándolas en tu misericordia. Y asimismo te pedimos perdón porque aún sabiendo que nuestro llamado de ir y hacer discípulos no lo hacemos, por pena, por miles de ti no valen porque no te importó morir, no pusiste ningún pretexto para justificarnos ante el Padre Jesús. Tú simplemente guardaste silencio y fuiste a la cruz a morir por nosotros. Y sabemos que nosotros no tenemos justificación y no podemos argumentar uno de los principales de ir a ser discípulos. Y hoy te pido perdón, Señor, te pido que nos perdones, Padre, que como jóvenes, que como iglesia nos levantes y pongas ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Y bueno,